queridos televidentes, soy Manuel Escalante, este es tu espacio, Conexión Global RD, en su canal 27 de RNN. Recuerden que nosotros hacemos análisis político de cultura general, pero sobre todo estamos pendientes del acontecer nacional. Tenemos invitados especiales, particulares, cada uno con sus personalidades, y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Ogniel Ramírez, un analista político, comentarista y un hombre que tiene mucha fuerza, mucha energía para hablar y que está siempre pendiente de lo mejor para el país. Ogniel, bienvenido a Conexión Global RD. Buenos días, Manuel. Para mí constituye un privilegio que tanto tú como nuestro hermano Víctor Tineo nos hayan invitado y nos hayan dado la oportunidad de expresar a través de este canal 27 lo que pensamos sobre el acontecer nacional e internacional. Un placer. Sobre todo, Ogniel, quiero que nos ayude un poco a entender la panorámica política, esa dinámica tripartita hegemónica con tres partidos. Parecería que los demás, las rabizas partidarias, con perdón, no existían o están negociando muy silenciosamente. Predomina el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo tú ves esa dinámica tripartita? ¿Y cómo ves la política en general en la República Dominicana? Mira, nosotros vivimos bajo un organigrama democrático en la República Dominicana, cuyo fundamento central son los partidos políticos. Pero debo decirte que los partidos políticos en la República Dominicana desde hace algún tiempo están viviendo en una especie de crisis. No puede haber democracia sin demócratas, pero no puede haber partidos políticos fuertes si no hay actitudes democráticas al interno de esos partidos. ¿Qué ha sucedido? Por este panorama que en algún momento definió la teoría ostosiana sobre el pensamiento del dominicano, el dominicano es muy propenso, como lo diría Carvajal Martínez, Buellón en su lenguaje florido y bonito, el dominicano en ocasiones es muy tumbapolvo. Y eso se ve en los partidos políticos en el sentido de que la gente aparentemente deja su cabeza a la entrada de los partidos políticos. Y aunque son organizaciones democráticas donde lo lógico y lo normal es disentir, no estar de acuerdo, pero nota que cuando tú no estás de acuerdo en los partidos políticos, te sacan, te vetan, no, este tipo es peligroso, este tipo es problemático, este tipo no va con la lógica. ¿La lógica cuál es? Que en los partidos políticos y por tanto en el país, porque es un reflejo de lo que pasa en los partidos políticos con el Estado, cuando tú decides no criticar o no decir lo que está bien y lo que está mal en tu partido político, cuando llegas al Estado sucede lo mismo. El PRM llegó al gobierno con una tarea central. Fin de la corrupción, fin de la impunidad. Esa es su tarea, su promesa principal. Luis puede no bajar los precios, Luis puede no acabar con la delincuencia, que por cierto no está acabando. Luis puede no hacer muchas cosas. Ahora, su principal tema en resolver es el tema de la corrupción y de la impunidad. ¿Qué ha sucedido? Para que vayamos desmontando partido por partido. El presidente Abinader comenzó muy enérgico el combate contra la corrupción. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, se veían una especie de acuerdos entre partidos del pasado y el partido del gobierno. Me explico. Los primeros días de Luis llegar, con Miriam Germán a la cabeza como procurador y con Jenny y Camacho, él le dijo que ellos eran independientes para actuar, honrando la bandera del PRM de fin de la corrupción y fin de la impunidad. Sin embargo, a medida que iban pasando los días, se fueron cayendo los expedientes de corrupción, por decirlo así. Y aquellos de aquel partido que eran cuestionados y que eran señalados como corruptos, se les veía en una especie de maridaje entre el partido del gobierno, cuya promesa principal es fin de la corrupción y fin de la impunidad, y los que estaban antes. Por ejemplo, hay una foto famosa en Los Mogotes donde estaba el ex ministro de Turismo, Francisco Javier García,
estaba el ex ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, estaba el ex ministro de Defensa, Rubén Darío Paulín. Todos deben ser investigados. Todos estaban en un almuerzo, ¿dónde? En Los Mogotes, ¿con quién? Con el expresidente Hipólito Mejía. Desde ahí se comenzó una especie de teje-maneje, recordando lo que decía Bosch, rememorando a Martí, que en política las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven, de que había una especie de acuerdo subterráneo. O sea, tú entiendes que desde ese momento Hipólito Mejía viene haciendo su trabajo para, de alguna manera u otra, hacer acuerdos entre el PRM y esa parte perseguida, podemos decir, o acusada o involucrada en temas de corrupción del PLD. Las imágenes están ahí, las imágenes hablan más que las palabras. Y luego el mismo expresidente Mejía ha dicho que a él nadie le tiene que decir con quién juntarse y que sí son sus amigos. Pero luego de eso, el presidente de la República, Luis Abinader, coincide en el funeral de la madre de Temístocles Montaje en San Cristóbal con Danilo Medina. Esa coincidencia no fue coincidencia. Todo lo que hemos tenido algún nivel de cercanía con un expresidente o con un presidente, sabemos que los dos tienen protocolos y también tienen avanzadas de seguridad que le dicen, mira, para acá viene fulano, aquí está fulano. No es cierto que fue coincidencial ese encuentro. Pero los hechos que han venido después han dejado todavía más claro el hecho. ¿Cuáles hechos? La variación de la medida de Alexis Medina, el freezer en que entró el expediente de corrupción de Donald Guerrero, que esta semana estuve compartiendo con algunos amigos relacionados con toda la investigación y me dicen que en los próximos días ya por fin habrá arrestos con eso, y voy a hablar un poquito más adelante de ese tema que es bien interesante. ¿Qué pasó con el caso del expediente del sector eléctrico? ¿Qué pasó con el caso del Ministerio de Educación relacionado con la gestión pasada y hasta con esta gestión? O sea, todo eso nos demuestra que el PRM se ha quedado en puras palabras. Luis ganó las elecciones con el 53%, pero tenía unificado su partido. Todos los miembros de su partido estaban alrededor de su candidatura, pero también logró que la oposición estuviese dividida. El escenario para el año 2024 es distinto. Lo primero es que Luis tiene serios problemas a lo interno de su partido. ¿Cuál ha sido el eterno problema del PRD-PRM? Que todo el mundo quiere aspirar al mismo tiempo. Ahora hay una gran cantidad de funcionarios del Estado que ya se creen presidenciables y andan haciendo campaña. No para Luis. Luis se está creyendo eso. Ellos están haciendo campaña para ellos. Y están utilizando la plataforma estatal para promoverse ellos y sus figuras. Por otro lado, otro de los problemas que tiene el PRM es la situación de enfrentamiento que tiene Luis con el dirigente político Guido Gómez Mazara. Guido ha salido pueblo por pueblo a escuchar a la gente, sobre todo a los dirigentes de su partido que los conoce y a la base de su partido. Esa base que tiene ya 2 años esperando que lo nombren, pero muchos funcionarios le dicen que tienen que llevarle un currículum, un perfil, que hay que ver si cumple con los requisitos. Después que tú te fajaste a buscar votos y que empeñaste un tanque de gas para llevar gente a votar, lo menos que tú estés esperando es que te pidan un currículum o un perfil. Así no se hace política. Aparte de Guido, que ya tiene un discurso de enfrentamiento respecto a las situaciones que se están viviendo de desgaste en ese gobierno y en su partido, también tiene Alburquerque. Gobierno, partido y sistema político. ¿Verdad que sí? Es una combinación. Por el otro lado está Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque es todavía más agresivo con lo que dice del presidente, de las élites sociales que acompañan al presidente en el gobierno, porque hay que decir que gran parte de los que acompañan al presidente son de la élite y por eso no entienden ni interpretan las vivencias del pueblo de abajo, del pueblo jodido.
Por el otro lado está las propias ambiciones del expresidente Mejía, que él quizás no aspira a presidente, quizás, no que estamos muy seguros, pero quiere que su hija, la alcaldesa del distrito, la responsable de las inundaciones de esta semana pasada, aspire. Y de hecho, la quieren meter de gol como candidata vicepresidencial en el próximo proceso electoral. Por eso es que ella no ha dicho si va a la alcaldía del distrito de nuevo, porque ella está apostando a poder aspirar a la vicepresidencia de la República. Viendo todo eso, el PRM necesita entrar en un proceso de evaluación de lo que le va a ofrecer a la sociedad, pero también de lo que le ha dado hasta ahora. El PLD, pasando del PRM al PLD, el PLD tiene un problema fundamental. ¿Sabe cuál es? Se llama Danilo Medina. Danilo Medina, que es parte de los políticos, igual que Hipólito, que no quieren pensionarse. Son personas que quieren continuar en el espectro político porque su pensamiento caudillista le hace entender que lo único que va a permitir que ellos tengan influencia en la sociedad es tener alguna ración del voto, algún poder, algún chin de poder. Por eso han decidido que sus organizaciones políticas deben mantenerse secuestradas. Danilo Medina salió del poder desacreditado. Perdió las alcaldías, perdió la Cámara de Diputados, perdió el Senado, perdió la presidencia de la República. Lo más importante, perdió el crédito que tenía ante la sociedad, su reputación, porque salió señalado como un corrupto y sus amigos, familiares y allegados. Danilo, lo mínimo que hace cualquier persona inteligente en un país avanzado es que si tú sales de una posición cuestionado, tú debes ir a una especie de reflexión, ¿no? Danilo sale de la presidencia de la República y va y se coloca como presidente de su partido. Por eso el estratagema de colocar a Temo durante algún tiempo tenía una finalidad. Tengo a uno muy malo, que la sociedad lo percibe como muy malo, para cuando me ponga a ellos dice, bueno, pero este es menos malo. En el PLD no había un liderazgo que podía quizás conectar en la reconstrucción de ese partido y cambiar la percepción de que era un partido de corruptos. Claro que sí. Pues ahí estaba Juan Ariel Jiménez, ahí estaba José Dantes, ahí estaba Johnny Pujol, ¿qué se llama? Johnny Pujol. Muchísimos jóvenes, Karen Ricardo, muchísimos jóvenes que no representaban lo que era la corrupción de ese comité político desacreditado. Pero ¿qué pasaba? Si Danilo perdía su poder, el mundo se iba a acabar. Tú dejaste fuera a alguien que dentro de lo que ha demostrado en su trabajo político, Rafael Paz, que en ese momento todavía estaba dentro del PLD. Ese no es político, ese está ahí enganchado igual en la fuerza del pueblo, ese no sabe ni en qué pie está parado. Pero se le percibe un No, político ese es un carajo que le regalaron una vaina y le regalaron un puesto, pero ese no sabe de política. Ese no sabe, ese es un fenómeno que le regalaron una posición en ese partido, por eso salió así. Y donde Leonel le regalaron otra posición. Pero políticamente no sabe la diferencia de su mano derecha ni de su izquierda. Entonces, pero bien. Decías del PLD. Entonces, el PLD no pudo entender el fenómeno que estaba viviendo. Mira, la ley electoral estipula que luego que ha pasado un proceso de votación, tú ganaste o perdiste, tú tienes que abocarte a una reflexión y a un análisis. Sentarte y decir, miren, nosotros perdimos. ¿Por qué perdimos? Por esto, por esto, por esto. ¿Por qué renunció David Cameron como primer ministro en Inglaterra? Las votaciones del Brexit, el tipo entendía que Inglaterra tenía que mantenerse en la Unión Europea, pero Inglaterra votó en contra de él. ¿Qué hizo él? No, yo renuncio, porque mi pueblo me ganó. Y se fue tranquilito. ¿Cuál es el problema de los políticos locales? Que no quieren renunciar, Manuel, ni que pierdan, ni que lo hagan mal, porque los partidos políticos son instrumentos de ellos y de sus familias. Entonces, el PLD pasó eso, Danilo lo derrotaron y fue al PLD. No, puede construirse o reconstruirse una casa con una persona que ha demostrado que es un ingeniero fracasado. No, se supone que tú tienes que buscar una persona que tenga otro tipo de concepción.
Danilo continuó dirigiendo el PLD y los resultados están ahí. La renuncia de Julio César Valentín es parte de la política vieja. Yo quiero, Niel, que tú me permitas ir a una pausa comercial y al volver tratemos el tema de Julio César Valentín y el de Abel dentro del contexto de todo lo que tú estás señalando sobre el PLD. Volvemos en breve.